Hermanos y hermanas, feliz día domingo, les habla Teo Hernández. Hoy en este día voy a compartirles la palabra de Dios. Voy a comenzar con la primera lectura, segunda lectura y santo evangelio, y al final vamos a recitar el salmo. Y pues les pido en este momento, mis hermanos, que abran su entendimiento, que continuamente, ¿verdad?, tratemos de leer la palabra de Dios, que la palabra de Dios para nosotros es una forma de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si nosotros dejamos, ¿verdad?, la palabra, si dejamos de ir a misa, si dejamos de buscar del Señor, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en nuestro diario caminar? Necesitamos realmente que el Señor, ¿verdad?, introduzca su amor sobre nosotros y nosotros, ¿verdad?, hacer su voluntad. No solamente, ¿verdad?, buscar del Señor, sino hacer su voluntad, que es lo que más le agrada a Dios. Entonces, les invito pues, hermanos y hermanas, que pongamos mucha atención al mensaje de hoy día. Y también pues les recuerdo que hoy nuestra Iglesia Católica celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. También pues un día muy especial, porque recordemos pues, mis hermanos, que cada día nosotros, a través de los templos, a través de que pues tenemos templos a los cuales nosotros podemos ir y hablar con Dios. Muchas personas dicen, Dios se encuentra en todas partes. Obviamente que sí. Pero les recuerdo que el rey Salomón, cuando edificó este templo, oró ante Dios y le dijo, Señor, cuando alguien venga y ore ante ti, buscando de ti, para que tú le hagas el favor en lo que él te esté pidiendo, hácelo, Señor. Esta era la oración que Salomón le hacía a nuestro Dios. Entonces, los templos fueron edificados para ir y visitar al Señor. El Señor está esperándonos todos los días, ¿verdad?, a que hagamos nuestras visitas, para que así como hacemos nuestras visitas a nuestros padres carnales, Dios no necesita realmente de nosotros, pero, mis hermanos, cuando necesitamos algo en nuestras vidas, ¿quién más nos lo va a proveer si no es Dios? ¿Verdad? Así es que les invito pues a que hagamos nuestras visitas al Santísimo. Voy a comenzar con la primera lectura, que la vamos a encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 47, versículos del 1 al 2, y luego vamos a leer de los versículos 8 al 9 y luego hasta el 12. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte, y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajan hasta el Araba, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán todo. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los llegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todo fue creado por Dios, y esto que nos habla hoy día en esta lectura de Ezequiel, una visión que tuvo este profeta de todo lo que le sucedió viendo ese templo y cómo manaba agua por debajo del umbral. En realidad, mis hermanos, todo lo que un templo, ¿verdad?, construido no por el hombre, sino por la mano de Dios, porque en realidad eso es. Todo lo que emana
todo lo que llega al templo a través de Dios, cuando nosotros vamos y hacemos nuestras oraciones y además lo recibimos en nuestro cuerpo, todo eso que emana el amor de Dios sobre nosotros, si nosotros no somos agradecidos por lo que recibimos cada día, somos unos ingratos. Pero si desde en aquel entonces Dios ya le había hablado a este profeta Ezequiel, ¿cómo emanaría el amor de Dios sobre nosotros a través de los templos? Ese templo del cual está hablando aquí el profeta se refería tal vez al templo de Jerusalén, aquel templo donde todo el mundo iría y visitaría a nuestro Dios. Pero en realidad, mis hermanos, Dios permitió que los templos fueran construidos en todas partes, en todo el mundo. Y esos torrentes de agua, que desde un principio, ¿verdad?, en el primer templo que fue construido, esos torrentes no solamente fueron, como les digo, en un solo país, sino en el mundo entero. Y la gracia de Dios es tan grande, la gracia de Dios nos llega hasta acá, hasta donde nosotros estemos. El que no quiera, el que no se acerca a Dios es porque de plano, como les decía al principio, es un ingrato. Pero todo lo recibimos de Dios y todo su amor que Él nos regala cada día. Sí, como les digo, mis hermanos, desde que nos despertamos hasta que anochecemos, es la gracia de Dios que habita en nosotros, que Él permite que nosotros lo recibamos en nuestro ser. Y si no fuese así, hermanos, nuestra vida ya no fuera nada, ya estuviéramos tal vez bajo tierra, o estuviéramos raquíticos, no tuviéramos fuerza, no tuviéramos absolutamente nada, porque la fuerza de Dios está sobre nosotros. Si aquí el torrente que llegaría hasta el mar, hasta aquel lugar donde todo sanearía, como dice aquí en la palabra de Dios, y todo sana con el agua que viene del manantial, del umbral, que baja hacia el sur, como dice aquí, y todo, hermanos, queda sano, porque esa agua que viene de Dios. Es como les digo, es un torrente que baja y se posa sobre nosotros. El mundo entero, mis hermanos, sería muy poca gente la que no adora a Dios, pero todo el que adora a Dios, todo el que le ama, sabe lo que recibe. Y en realidad, cada uno de nosotros sabemos lo que recibimos cuando vamos y buscamos del Señor. No hay nada que se nos niegue. El Señor todo nos da. Así es que no dudemos de buscar a Dios. Ese torrente de agua, ese torrente que se posa sobre nosotros, es Dios mismo. De eso nos está hablando aquí el profeta. Sería tan grande la gracia de Dios que se posaría en el mundo entero. Entonces, si todo lo sana Dios, hay que buscar de Dios. No hay que buscar nada más, sino solamente de Dios, que es el único que sabe darnos lo que le pedimos. Y si nosotros nos dejamos tocar por Él, si nosotros abrimos nuestros corazones a Dios, pues obviamente Él no se va a negar nunca a nuestra voluntad. Mis hermanos, ahora voy a compartirles la segunda lectura. Y la segunda lectura la vamos a encontrar en el primer libro de Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 11, y luego vamos a leer del 16 al 17. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios,
Te alabamos, Señor. ¿Cuánto hemos edificado nosotros o qué hemos hecho para seguir edificando y seguir permitiendo que el movimiento de la Iglesia de Dios continúe siendo fortalecida? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué hemos construido en los cimientos de Jesús nuestro Señor? Nadie puede construir nada distinto, como dice aquí en la palabra de San Pablo a los Corintios. Dice San Pablo: yo he construido los cimientos, pero otros han seguido construyendo arriba de ellos. O sea, los cimientos, nosotros tenemos que comenzar con un cimiento, pero vamos a permitir que otros construyan arriba de ellos. Eso es la realidad, hermanos. Nosotros somos como cimientos y tenemos que continuar enseñando a nuestros hermanos el mensaje, la buena nueva. Y como dice aquí San Pablo, no podemos enseñar otras cosas que no son las de Dios, otras enseñanzas que no sean las de Él. Porque Jesús vino y enseñó a sus apóstoles. Nosotros estamos cimentados en el amor de Jesucristo a través de los apóstoles. Jesús dejó a los apóstoles, a sus discípulos, que se fueron distribuyendo por todo el mundo, y ahora en la actualidad nosotros reconocemos la bondad y la grandeza de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque, como decía en la primera lectura, el agua de Dios es grandiosa, es amorosa, es paz en todo el mundo. Y entonces San Pablo, siendo un apóstol de nuestro Señor, que lo reconoció, ¿verdad?, como un hombre sabio, un hombre que se entregaría en su totalidad a enseñar el mensaje. Y en realidad esto fue lo que sucedió. San Pablo nunca se negó a lo que el Señor le anunció. Ve y anúnciales a los paganos, anuncia la buena nueva, enséñales lo que tienen que hacer. Todo esto, hermanos, que nosotros hacemos todavía hoy en la actualidad, nuestra Iglesia Católica por eso es grandiosa. Porque nosotros hacemos y continuamos llevando a cabo lo que los apóstoles nos enseñaron. Lo que los apóstoles todavía hoy en la actualidad vemos, ¿verdad?, y cómo se habla de ellos a través de los santos evangelios y a través de las lecturas. Cómo ellos fueron distribuyendo el mensaje para que, como les digo, mis hermanos, actualmente todas las personas conocen de Dios. Aquel que no conoce es porque nadie les ha hablado. Aquel que no conoce, muchas de las veces en las familias, una familia completa no conoce de Dios. Si los padres no se dedican a buscar de Dios, ¿ustedes creen que los hijos se van a dedicar? Obviamente que no. Es necesario, pues, que cada uno de nosotros vayamos enseñando, vayamos distribuyendo la buena nueva de nuestro Señor Jesús. Si no lo hacemos nosotros, van a venir otros que no están cimentando arriba de los cimientos de San Pablo y de aquellos apóstoles que llevaron a cabo el mensaje. Tenemos que nosotros continuar, mis hermanos. Si no hacemos esto, si dejamos que otros, ¿verdad?, vengan y enseñan sus malas palabras, porque la realidad eso es lo que es. Muchos enseñan el mensaje de Dios a su modo. Ni siquiera muchas veces vemos en las Sagradas Escrituras o buscamos de lo que ellos andan enseñando y no se encuentra. Y si se encuentra, lo transforman y lo hacen a su modo. Entonces no. La palabra de Dios tiene que ser reconocida tal y como Él nos la enseñó. Y si no la enseñamos así, nosotros vamos a pagar cuentas ante Dios. Dice al último: ¿no saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Fíjense nada más, nosotros somos el templo de Dios, nos dice San Pablo. La palabra de Dios es muy recta hacia las personas. Si nosotros destruimos nuestro templo, Dios nos destruirá a nosotros. Entonces, tenemos que cuidar de ese templo.
nosotros somos ese templo. Si no cuidamos nuestra salud, si no cuidamos nuestro modo de vivir, ¿verdad? Nuestro modo de hacer las cosas, nuestro cuerpo se va a destruir. Y no es porque Dios lo quiera destruir, sino nosotros mismos lo estamos destruyendo. Porque aquí lo dice claramente. No es que yo le esté inventando. Dice, ¿no saben acaso ustedes que son el templo de Dios? Somos el templo de Dios. Cuando vamos nosotros a la Santa Misa, todos los que nos congregamos allí en el templo, somos todos el templo de Dios. Todos los que estamos allí. Dice, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El Espíritu de Dios habita en cada uno. Entonces, no podemos nosotros, ¿verdad? Ni siquiera tener malos pensamientos, que desafortunadamente los malos pensamientos continuamente vienen a nuestra persona. Pero podemos deshacerlos, podemos desechar todo eso con la gracia de Dios. Sabemos bien, y San Pablo lo dice aquí, dice, quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Nosotros somos el templo de Dios, entonces no podemos destruirle, porque a nosotros nos destruirá Dios. Muchas personas, ¿verdad?, cuentan y dicen que no hay un infierno. Muchos dicen que nuestra vida se termina allí en la tumba. Ojalá y así fuera. Ojalá y la enseñanza que hemos aprendido hasta el día de hoy, todo fuera así. Nuestra vida la llevaríamos muy mala aquí en esta tierra, si así fuera. Si nadie nos hubiera enseñado lo contrario. Si Jesús hubiera venido vanamente a este mundo. Pero Jesús vino para enseñarnos que hay una vida más allá. Entonces no podemos nosotros destruir nuestro cuerpo porque es templo de Dios. Y si nosotros lo destruimos, seremos destruidos cuando vayamos a los fuegos eternos. Esa es la destrucción de la cual se nos habla aquí a través de esta lectura. Si nosotros no hacemos por buscar de Dios y cada día somos flojos, somos personas perezosas para buscar de Dios, pues nosotros mismos estamos destruyendo ese cuerpo, ese espíritu que Dios nos ha regalado, que ya habita entre nosotros, y nosotros no hacemos nada para que el Señor siga habitando en él. Entonces, pues, hermanos, hagamos la voluntad de Dios y que sea Él quien nos siga ayudando y fortaleciendo con su espíritu. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. La leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se han llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en las Escrituras y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Era tanto el celo de Jesús
por el templo, por aquella casa construida por Dios, para que allí se hiciera oración y no para que se construyeran mercados dentro de ella. Mis hermanos, aquel templo era grandísimo, era enorme. No estamos hablando como un templo de los que miramos nosotros aquí en la actualidad. No, eran templos donde cabían miles y miles de personas. Y ese templo, como decían los judíos, si se llevó la construcción 46 años para construirlo, y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Pero Jesús no se refería al templo construido por las personas, sino él se refería a su cuerpo. Ese cuerpo iba a ser glorificado. Ese cuerpo de Jesús ya no iba a ser un cuerpo como el nuestro, sino iba a ser glorioso. Y a través de ello se iba a edificar ese templo. Que ese templo hoy día en la actualidad somos nosotros. Todas las personas que hacemos el templo de Jesús. Entonces, a eso se refería nuestro Señor Jesús. Y como les digo, hermanos y hermanas, era tanto el celo de Jesús, ¿verdad? Porque ese templo fuera respetado y no que todas las personas vendían sus ovejas, sus palomas y todo lo que vendían lo vendían, ¿verdad? Porque en aquel tiempo pues se acercaba la Pascua y en la Pascua pues llevaban sus sacrificios ante Dios y muchos tal vez por no ir cargando con sus ovejas, con sus palomas y todo lo que se necesitaba para llevar el sacrificio para Dios, ¿verdad? Pues allí se les facilitaba en el mismo templo. Y Jesús se enojó por esto, al punto que hizo un azote para poder sacarlos de allí. Hermanos, en realidad muchas de las veces vemos esto también en nuestros templos. No es para vender. Los templos son de oración, los templos son para ir a alabar a Dios, para glorificarle, y no para ir a hacer nuestras ventas de libros, de artículos religiosos y todo esto, no. Por eso existe la tiendita que tienen ahí en los templos, para que las personas compren sus cosas. Pero no podemos nosotros llevar artículos y comenzar a vender, porque la realidad, el templo de Dios se debe de respetar. Y desde el momento en que nosotros entramos al templo para hacer oración, es para eso, para hacer oración. Salimos del templo calladitos, sin hacer escándalo, porque no tiene que haber escándalo en la casa de Dios. Y tenemos que salir tranquilos. Y se imaginan saliendo del templo y ahí mismo, afuerita, ya están las ventas de cualquier cosa. En realidad, mis hermanos, todo eso no debe de existir. Nosotros tenemos nuestros empleos y nosotros tenemos que mantener la iglesia. La iglesia no se hizo para que nosotros nos hagamos ricos. La iglesia se hizo para que nosotros la ayudemos. Y desde un principio, Dios le impuso a los judíos que ellos tenían que mantener, que darle la mantención al templo. Toda la comunidad, todo aquel que llegara al templo tenía que proveer dinero o proveer cualquier cosa que ellos tuvieran para que el templo se mantuviera en pie. Hoy día nos habla del templo, por lo cual estamos hoy día celebrando esta Basílica de Letrán. Entonces, nosotros, hermanos, somos ese templo de Dios, somos ese templo edificado por Él. Y nosotros tenemos, como decía San Pablo, tener que cimentar sobre Él. Seguir con ese cimiento, que no se quede ahí abajo, sino que se levante hacia arriba, para que las personas vayan cimentando también allí. Porque la realidad, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros pensamos que lo que hacemos, pensamos que estamos edificando, pero si ni siquiera hablamos, si ni siquiera decimos nada, ¿de qué manera? Tenemos que trabajar para el Señor y nosotros tenemos que ser quien da y quien provee para que el templo se mantenga en pie. Por eso Jesús, mis hermanos, regañó y aventó a todos aquellos judíos
fuera del templo, porque él sabía para lo que era el templo. Él sabía que el templo se respetaba. Y aquellos judíos que le preguntaban, que le decían, ¿quién te da autoridad para hacer lo que estás haciendo? Les dijo Jesús, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Él se refería a su cuerpo. Él se refería a lo glorioso que iba a ser y a lo que nos iba a enseñar y cómo iba a crecer tanto, ¿verdad?, el amor de Dios sobre las personas a través de su muerte, que se iba a edificar ese templo. ¿Y fue edificado? Claro que fue edificado. Y hasta hoy en la actualidad no se ha destruido. Y como decía en uno de los evangelios, ¿verdad?, mismo Jesús, ni los poderes del demonio podrán destruir lo que Dios ha edificado. Entonces, hermanos y hermanas, si nosotros creemos en el amor de Dios y si creemos que Él es nuestra fuerza, pues entonces, ¿qué andamos buscando en otras partes? Como lo hacen muchas personas. A mí me gusta hablarles siempre de esto, hermanos, porque hay muchas personas así, que buscan en la brujería, que buscan en las cartas, que les lean la suerte, en los astros, que voy a ver que me prepara el destino, que voy a ver mi futuro. ¿Quién les va a enseñar un futuro, hermanos? Nadie. Hay pura gente charlatana aquí en este mundo. Si nosotros buscamos de esas personas, nosotros mismos le estamos abriendo la puerta al demonio para que introduzca su fuerza y su espíritu en nosotros. Ese espíritu del demonio tiene mucha fuerza también, pero si ustedes le buscan, obviamente que no necesita hacer mucho para que ese espíritu malo entre en usted. Así es que tenga cuidado. El único espíritu que nosotros tenemos que buscar es el de nuestro Señor. Y Él es el que nos ha edificado y Él es el que nos ha dado la fuerza para resistir todo lo que nos venga. Toda la maldad que está a nuestro alrededor la podemos resistir con el Espíritu de Dios, con el Espíritu que Él ha puesto ya en nuestra persona, con esa fuerza que nadie ni nada la puede arrancar. Busquemos, hermanos de Dios, e introduzcamos su amor a otros para que también le conozcan, para que también un día todos estemos reunidos junto a Jesús allá en el cielo, en ese lugar prometido por Él. Ese templo, si nosotros este templo que tenemos, al cual visitamos aquí en este mundo que nos encontramos, nosotros siempre vamos y buscamos de Dios. Allá en el cielo no va a ser necesario que nosotros le busquemos, porque vamos a estar entre Él. ¿Se imaginan qué bello va a ser? ¿Se imaginan cuánta alegría vamos a tener allá junto a Jesús y junto a Dios Padre y todos los ángeles que se encuentran junto a Dios, todos sus santos, todas las personas que ya están allá? Va a ser una alegría inmensa. ¿Y por qué no luchar por esa alegría? Si nosotros, como les digo aquí, nos sentimos alegres, gozosos, cuando vamos a la Santa Misa, cuando vamos y recibimos a Jesús dentro de nuestro ser, de nuestra persona, ¿qué alegría no va a ser aquella cuando ya estemos junto a Él? Hermanos, vale la pena que nos esforcemos aquí en este mundo, que todo lo que hagamos, lo hagamos sabiendo que estamos agradando a Dios y no que nos esforcemos por agradar al mundo. El mundo no te va a agradecer nada. El mundo solamente te quiere para que tú trabajes, para que tú hagas cosas materiales, o sea, ser materialista, tener cosas materiales para que te sientas que esa es tu fortaleza, y no. En realidad, todas esas personas que piensan y creen así están vacíos, totalmente vacíos. Si sabemos dónde está nuestra fortaleza, nuestra fuerza, todo lo que buscamos de Dios, ¿qué andamos haciendo en otras partes? Hermanos y hermanas, yo siempre les hago la invitación a que sea Dios a quien busquemos todos los días desde que amanecemos hasta que anochecemos, y ser agradecidos con Él
por todo lo que recibimos. Inclusive, ¿verdad? Si nos enfermamos, si tenemos una enfermedad, darle gracias a Dios por ella, porque Él permite que las enfermedades vengan. Nosotros también muchas veces buscamos esa enfermedad con lo que hacemos, con lo que comemos, con lo que bebemos, con todo eso. Pero Dios, mis hermanos, permite todo y por ello no vamos a renegar. Cuando estemos enfermos, no reneguemos, sino démosle gracias a Dios porque ha permitido esa enfermedad, que tal vez no me cuidé lo suficiente, mi cuerpo, y por eso me encuentro así. Y renegamos con Dios por esa enfermedad. Y no, tenemos que ser agradecidos, agradecerle a Él por todo lo que recibimos. Ahora les invito, vamos a hacer una oración, vamos a pedir a Dios para que nos siga fortaleciendo, para que seamos constantemente personas que le buscamos, que vayamos a ese templo a visitarle a Él, que Él está siempre con sus brazos abiertos, ¿verdad? Para que nosotros vayamos y le abracemos. El salmo es el número 45 y dice así, si gusta repetir después de mí: un río alegra la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada, el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Bendito y alabado sea, Señor. Realmente tú alegras cualquier cosa, cualquier persona, cualquier miembro del mundo que se acerque a ti, Señor. Tú estás allí para atendernos. Tú siempre nos das la alegría, Señor. Aunque nosotros somos renegados, aunque nosotros somos enojones, tú no eres así. Tú nos recibes con amor. Tú nos das la gracia de que cada día vayamos cambiando, Señor, nuestro modo de ser, nuestro modo de vivir. Ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos, que no nos encontremos raquíticos en este mundo, sabiendo que tú estás entre nosotros, sabiendo que tú, Señor, nunca nos dejas solos, que tú siempre estás ahí, Señor, para decirnos lo que realmente vale la pena, Señor. Bendito y alabado seas. Te doy gracias, Señor, por todas las cosas que hasta el día de hoy, Señor, he recibido de tu mano. Que siempre, Señor, sea agradecido contigo, y te pido por los que no lo son, Señor. Por aquellos que reciben diariamente todo lo necesario, Señor, en sus hogares y no son agradecidos contigo, Señor. Te pido por ellos para que, si no agradecen, reciban ese agradecimiento por parte nuestra, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Espíritu Santo, fortalece nuestra mente, fortalece nuestro cuerpo, que seamos fortalecidos siempre en ti, Espíritu bendito. Que no seamos personas perezosas al llevar el servicio de nuestro Señor a todo aquel que lo necesita escuchar. Que cada día, Espíritu bendito, tú transformes en nuestra mente el modo de ser, el modo de vivir. Que seamos un testimonio vivo para los demás. Que no vean en nosotros un tropiezo, sino que vean la luz que eres tú, bendito Espíritu. Que seamos ese templo de Dios, que siempre que nosotros hablemos con alguien, les hagamos ver ese amor de Dios hacia ellos. Gracias, Espíritu bendito, por darnos esa fuerza necesaria en nuestras vidas. Madre Santísima, como siempre pedimos de tu intercesión, siempre pedimos de tu gracia, para que tú, Madre del Cielo, que así como cuidaste de Jesús, cuides de nosotros.
e intercedas como nuestra abogada que eres ante Dios y ante Jesús, para que las ayudas que hasta el día de hoy no han faltado en nuestro hogar, no falten nunca, Mamita María. Ayúdanos con todo lo que le pedimos a Dios y a Jesús. Que seas tú, Mamita María, quien abogue, quien hable con ellos por nosotros, para recibir aquello que le pedimos. Gracias, Mamita María, por ser nuestra madre y por ser nuestra abogada. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por acompañarme hoy día. Que este domingo sea fiesta para cada uno de ustedes. Que este domingo vayamos al templo de Dios a darle gracias. A darle gracias por esas bendiciones que cada día, mis hermanos, Dios nos da. Que cada día el Señor provee en nuestro hogar. Que no seamos mal agradecidos con Él, porque es Él quien lo da. No estemos pensando que son nuestras fuerzas. Claro que sí, Dios nos da las fuerzas, pero Él nos las da. Él nos da la salud, Él nos da lo necesario para poder proveer lo que se ocupa en el hogar. Así es que seamos agradecidos y visitemos a Dios cada que tengamos un momento en nuestro día, ¿verdad? Si tenemos tiempo suficiente, no dejemos de ir y buscar de Él. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que pasen un feliz día domingo en compañía de todos sus familiares.